1959, año en el que el Tíbet fue invadido por el gobierno chino, obligando a miles de monjes budistas a marcharse. En Venezuela, Rómulo Betancourt asumió la presidencia. Argentina ganaba su 12ª Copa América y el Real Madrid levantaba su 4ª Champions League de la historia en plena época dorada. Mientras todo eso pasaba en el mundo, el 11 de abril nacía en La Habana, Cuba, Ana María Polo González, a quien décadas después el mundo conocería como la doctora Ana María Polo. Ana María nació en la capital cubana, siendo la mayor de 3 hermanos. Junto a sus padres Delia y Joaquín y su hermana menor Alina abandonaron la isla para nunca volver cuando ella apenas tenía 2 años. Pero antes de hablar de su infancia necesitamos retroceder un poco en el tiempo, porque la historia de Ana María no puede entenderse sin el contexto de la Cuba de finales de los 50 e inicios de los años 60. Meses antes de su nacimiento descendían de la Sierra Maestra, ungidos por la victoria, un grupo de revolucionarios liderados por un abogado flaco, alto y barbudo que cambió las leyes por las armas. Su nombre era Fidel Castro. Aquel espigado jurisconsulto había estado preso por asaltar el cuartel Moncada, un regimiento militar de la dictadura de Fulgencio Batista en la provincia de Santiago. Tras salir de prisión se exilió en México, donde conoció a un médico argentino que había decidido recorrer América Latina. Su nombre era Ernesto Guevara, pero por su argentinidad todos lo apodaron el Che. Volvieron a Cuba en 1956 desde Veracruz, a bordo del famoso barco Granma. La expedición llevaba 82 rebeldes, de los cuales solo sobrevivieron 20 que lograron refugiarse en la Sierra Maestra. Desde ahí la guerrilla comenzó a reorganizarse, gracias a las intervenciones en la radio, la televisión y cobertura internacional como la del New York Times. El movimiento empezó a ganar simpatía en todo el país. El 30 de julio de 1957 la situación en Cuba se volvió tensa tras el asesinato del joven activista Frank País. Su muerte desató una oleada de protestas a lo largo de la isla. Y durante ese año y 1958 la guerra no hizo más que crecer, hasta que el 31 de diciembre de 1958, viéndose derrotado, Fulgencio Batista tomó la decisión de huir de Cuba y refugiarse en República Dominicana. La isla amanecía el 1 de enero de 1959 con un nuevo gobierno formado por quienes prometían liberar a Cuba de la tiranía. Si bien había un aire de optimismo con el triunfo de la revolución, otros ya olían el miedo. No olvidemos que el mundo en aquel entonces estaba dividido por 2 grandes bloques: el capitalista, comandado por los Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Había quienes temían que la junta militar que ahora gobernaba Cuba se alineara con los intereses soviéticos y no con el ideal democrático que tantos anhelaban. Muchos cubanos decidieron quedarse, creyendo en el propósito original de la revolución de los Castro. Otros, en cambio, huyeron convencidos de que el movimiento traicionaría sus principios, como lamentablemente sucedió. Con el tiempo, Fidel Castro quedó eclipsado por el poder. En vez de construir una democracia en condiciones, se convirtió en aquello que juró destruir. Otro más en la larga lista de dictadores que han gobernado sin piedad en nuestro continente. Pero volviendo al cauce principal de nuestra historia, la familia Polo fue una de las tantas que abandonó la isla en esos primeros años de la revolución. Dejaron su casa, su empresa y su historia atrás para instalarse en Miami, ciudad que desde entonces se convirtió en refugio de miles de exiliados cubanos. Vivieron 3 años en esa ciudad, pero en 1964 el padre de Ana María recibió una oferta laboral en Puerto Rico, así que armaron las maletas otra vez y se instalaron en la isla. Allí Ana María vivió su infancia y adolescencia. Asistió a la Academia del Perpetuo Socorro, una escuela religiosa que ofrecía muchas actividades extracurriculares, sobre todo de música y actuación. Fue ahí donde empezó a soñar que podía convertirse en una artista, que la llevaría a imaginarse en una película de Almodóvar, por ejemplo. Yo siempre pensé que yo iba a ser artista, desde pequeñita. Yo me acuerdo que mi mamá me decía a los 3, 4 años: ¿qué vas a hacer, Anita? Artista. Y me paraba frente a la televisión y cantaba y bailaba y qué sé yo. Era una estudiante modelo, cantaba en el coro escolar y cada domingo se presentaba en misa junto al grupo. Y de hecho en 1975 ganó un concurso con su hermana y viajaron hasta el Vaticano para cantar frente al Papa Pablo VI. En Puerto Rico su familia prosperó, llegaron a tener su propia empresa de construcción, pero también vivieron momentos difíciles. Puerto Rico vivió una época muy difícil, donde empezaron a odiar muchísimo al extranjero y especialmente al cubano. Puerto Rico se sintió en algún momento que el cubano invadía su país.
que le quitaba su trabajo. ¿Y eso a ti te afectó? ¿Te pasaron cosas con eso? Sí, nos pasaron cosas bastante terribles. A mi papá le mataron a su contador allí en la empresa, un crimen de odio. Un letrero que decía, váyanse de aquí, cubanos cochinos. Y era triste porque el socio de mi papá era puertorriqueño. O sea eso fue el socio de mi padre era puertorriqueño. O sea, tu familia fue víctima de un crimen xenófobo, podríamos decir. Sí, cómo no. Pero bueno, no fue mi familia en particular, sino claro, fue un contrato. Aquella población, pero sí, tuvimos consecuencias. Íbamos a la escuela con guardaespaldas. Eso lo llevó a tomar la decisión de regresar a Miami cuando Ana María tenía unos 17 años. A esas alturas todavía soñaba con el arte, pero sus padres no veían con simpatía esa idea. Ellos preferían que fuera maestra o abogada. Yo creo que mis padres tuvieron mucho que ver en aguantarme de no hacer lo que desde pequeña siempre quería hacer, ¿no? Yo le decía a mi mamá, no, yo voy a ser cantante, yo voy a ser artista, yo voy a ser actriz. Y no, eso no es una buena carrera, Anita, porque no es segura, porque hay que contar con muchas cosas que no están en tu control. Estudia algo que tú tengas control de tu vida, que tú puedas manejar, que te dé frutos. Su conexión con las leyes llegó gracias a que consiguió trabajo como secretaria en un bufete de abogados. Según cuenta, su jefe se impresionó porque ella aportaba soluciones distintas a los casos que pasaban por sus manos. Así fue como ingresó a la Universidad Internacional de la Florida, donde se licenció en Ciencias Políticas. Y luego obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Miami. Y es por eso que le dicen doctora, no porque se hacía algo como Doctor House. A los 20 años conoció a un hombre mayor que ella. Se enamoró y se casó, pero según ha contado, el acto de casarse fue más por rebeldía que por amor. Ella quería independizarse, pero sus padres, chapados a la antigua, le dijeron que solo podría irse de casa si se casaba. El matrimonio no duró mucho, y en medio de esa etapa Ana María quedó embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé. Perdí un hijo con ese hombre. Con él fue que perdiste un hijo. Que tuviera hoy 30 y pico de años. Bien pequeña eras entonces. ¿Cuánto tiempo estuviste embarazada? ¿Cuánto Perdí el embarazo al 4.º mes. Sí, al 4.º mes. ¿Y eso te marca mucho como mujer? ¿O lo alcanzaste a superar bien? Sí, tú lo superas. Porque lo perdí, fue una pérdida natural. Entonces uno se conforma, uno dice, bueno, pues nada, esto fue algo que no tenía que ser, no tenía por qué ocurrir, Dios no lo quiso. Y está bien. La abogada nunca pudo tener un hijo de sangre, pero sí tiene uno de crianza llamado Peter, de quien no se sabe demasiado. A pesar de todo aquello, siguió adelante. Se especializó en derecho de familia y por más de 20 años trabajó en casos de divorcio, custodia, pensiones alimenticias y otro tipo de litigios. Fundó su propio bufete de abogados y logró tener una carrera exitosa. Pero no todo fue color de rosas. Uno de los casos que más la marcó fue el de una joven ama de casa víctima de violencia de género por parte de su esposo. Ana María estaba representando a la mujer en el proceso de separación, pero el hombre le arrebató la vida a la víctima y a uno de sus 2 hijos. Ana María se enteró por la prensa. El golpe emocional fue tan fuerte que la hizo replantearse muchas cosas en su vida. Tras ese terrible episodio, comenzó a recibir invitaciones para participar como experta legal en medios de comunicación. En 1991 debutó en una radio local de Miami, donde respondía a preguntas legales. Luego empezó a aparecer en programas de televisión como el de Cristina Saralegui y en noticieros como el de Telemundo y Univisión. Y también era columnista de la revista digital Obsidiana.com. Una amiga suya abrió un restaurante justo frente a su oficina. Un día le pidió que cantara para los clientes. Ana María agarró la guitarra y lo hizo. Y justo ese día entre el público había un productor de televisión. Ese productor quedó impactado con lo que vio. La visitó en su oficina días después y le dijo que estaban buscando a alguien que sepa de leyes, pero también alguien que tenga presencia escénica para un programa de tipo judicial. El productor le dijo que se presentara un casting que estaban haciendo, y sin pensarlo tanto, Ana María tomó la decisión que le cambiaría la vida. Un día, el 21 de diciembre del año 2000, me tocaron a la puerta de mi oficina, se apareció un productor de una compañía que se llamaba Promofil, y me contó el proyecto que se llamaba Sala de Parejas, que era como una corte de parejas y problemas de parejas. Y yo dije, caray, le hice una pregunta y dije, ¿esto es televisión nacional? Sí, televisión nacional. Oh, qué bien. ¿Y me van a pagar? Sí, te vamos a pagar. Oh, hay dinero de por medio, qué bien. ¿Y había buen dinero? No había nada de buen dinero, era malísimo el dinero, pero bueno, eran las preguntas que yo hacía.
Tercero, yo dije, buena promoción para mi oficina. Porque al final... Lógico, te hacía más conocida. Y entonces dije, ay, lo voy a ir a tratar. Y fui, hice la prueba, hice un casting. Y a las 3 horas me llamaron, me dijeron, oye, Telemundo te aprueba. Empezamos a grabar el 19 de enero del 2001. Dale. Y yo dije, bueno, pues dale, vamos. Y nunca me imaginé lo que iba a pasar. Sala de Parejas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Sala de Parejas. Bienvenidos. A continuación, la doctora Ana María Polo con los mejores casos de Sala de Parejas. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. En abril de 2001 se emitió el primer episodio de Sala de Parejas en Telemundo, un programa de corte judicial en el que dos personas, generalmente matrimonios o parejas sentimentales, iban a resolver sus problemas civiles, es decir, disputas por divorcios, manutención, custodias de hijos o por cosas materiales como dinero o bienes. El paso a la televisión fue muy natural para ella, ya que recuerda que en los juzgados ella tenía que tomar un papel en el que debía convencer a los jueces. Además, ella siempre tuvo la corazonada de que su pasión y su oficio algún día se combinarían. La doctora Polo recuerda con claridad cuál fue el primer caso que tuvo que resolver en la televisión. Y ese caso trataba... Bueno, es que es muy raro el tema, la verdad. Así que mejor escuchémoslo directamente de ella. La primera vez que pisé esta sala, hace 10 años atrás, parecerá absurdo, pero me concentré tanto y tanto y tanto en aquel caso que lo recuerdo. Era una esposa que demandaba a su esposo porque se le había perdido su consolador. Desde ese momento el programa empezó a tomar un tono irreverente, tanto por los temas que se trataban como por el comportamiento de los panelistas, donde a veces imperaba la violencia verbal y física. Y también desde esa época la doctora sacó a relucir su carácter fuerte, explotando contra las ocurrencias de los litigantes. ¡Ay! No, yo me voy a ir. Yo me voy de aquí hasta que estos bestias resuelvan su problema. Según comentó en una entrevista, a inicios del programa sufrió de hipotiroidismo e hipertiroidismo, lo que le trajo algunos problemas como la pérdida o aumento repentino de peso. El programa funcionó desde un inicio. Sala de Parejas no era el único show de ese tipo que transmitía Telemundo, pero sí que fue el que mejor recepción tuvo ante la audiencia. Cuando yo salí al aire, Sala de Parejas salió y a las semanas salieron 2 shows de cortes más. Claro, sí, porque era así. La corte de así. familia y la corte del pueblo. Y los tenían a los tres, nos tenían ese bloquecito. Ellos pensaban, vamos a hacer como Claro. court shows, vamos a hacer court show. El bloque de court show. Y al ratico estábamos los tres, al ratico a ellos les dan media hora cada uno y a mí me dejan con mi hora. Y al ratico pasaron unos meses, ¡pum!, ellos se fueron del aire. Y quedé yo solita. Sin embargo, el formato empezó a quedarse corto. El equipo se empezó a quedar sin ideas de qué más conflictos de pareja podían presentar sin repetirse. Ana María entendió que el programa tenía que crecer, pero justo 2 años después de haber empezado su carrera en la televisión, una noticia devastadora golpeó su vida. En marzo del 2003 fue diagnosticada con cáncer de mama. Entre tratamientos y operaciones, la doctora Polo estuvo fuera de la televisión durante 1 año, pero no dejó de trabajar en su oficina privada atendiendo distintos casos. Según ella, mantenerse activa fue clave para no venirse abajo mentalmente. Tuvo que someterse a una mastectomía radical, es decir, le extirparon por completo uno de los senos, además de 20 ganglios linfáticos del brazo y una reconstrucción total de la zona afectada. Por esta experiencia, Ana María se comprometió públicamente con causas como Stand Up to Cancer y la Fundación Susan G. Komen, organizaciones que brindan apoyo a personas que enfrentan esta terrible enfermedad. Incluso años después mostró públicamente cómo quedó su reconstrucción mamaria, como parte de un esfuerzo para quitar el estigma a este procedimiento médico. Cuando se reincorporó a la televisión, le propuso a Telemundo renovar el programa, cambiar el nombre y ampliar los temas a tratar. Así nació el programa que todos conocemos hoy como Caso Cerrado. Caso Cerrado,
con la doctora Ana María Polo. En 2004 el programa se relanzó bajo ese nombre. ¿Por qué decidieron llamarlo así? Bueno, porque desde la época de Sala de Parejas, la doctora dictaba sentencia diciendo la mítica frase. Además, gracias a este cambio es que nació la recordada frase: Y a Cortés, que ande con cuidado, que se eduque lo más que pueda, que respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. ¿Y cómo surgió esa frase? Se preguntarán. Aquí la respuesta con las palabras de la doctora. Había un celular que decía, be safe, be courteous. Cuando tú lo cerrabas, el celular decía eso. Y yo dije, uy, eso está bueno. Sea cortés y ande con cuidado. Son dos cosas bien importantes. Y por mucho tiempo yo cerré así nada más. Sea cortés y ande con cuidado. Nos vemos el próximo día. Ok. Pero ya después, si cortés, ande con cuidado, ya la educación es una cosa que a mí, porque yo creo que uno debe de educarse lo más que puedas. Respete para que lo respete. Bueno, ya, yo dije, imagínate tú, esto es una... La gente allí, algunos me faltaban el respeto. Claro, respete para lo respete. Claro. Y ya al final, que uno hace todas esas cosas, eres cortés, andas con cuidado, te educas lo más que puedas, respetas para que te respeten. ¿Qué más nos queda, mija? Que Dios nos ampare. Y por cierto, gracias al cambio de nombre es que salió este temazo. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Vale la pena recalcar que la canción fue compuesta por la propia doctora Polo y según cuenta le tomó varios años terminarla. También ha dicho que tiene otras composiciones por ahí guardadas, aunque no planea sacarlas a la luz. Y es que la doctora es muy fan de la música. Incluso llegó a hacer una cover de Lady Gaga en uno de sus programas. Con el paso del tiempo, Caso Cerrado no solo presentaba historias basadas en conflictos atemporales como los clásicos problemas de parejas, disputas familiares o pleitos entre vecinos. También empezó a tocar temas de actualidad. Por ejemplo, cuando Donald Trump se lanzó por primera vez como candidato a la presidencia de los Estados Unidos entre 2015 y 2016, el programa aprovechó el momento para presentar un caso protagonizado por un supuesto seguidor del presidente naranja. También se presentaron casos referentes a las redes sociales, la identidad de género, condiciones de salud, entre otros tantos temas. Hubo una época en la que el programa presentaba casos que se prestaban para invitar a expertos a debatir sobre el tema. En esas ocasiones especiales se abordaron temáticas como la religión, el matrimonio igualitario o la modificación corporal. Durante todos estos años, Caso Cerrado logró capturar la atención del público por varios elementos. El primero es que se presentaba como un programa de corte. Este tipo de shows es muy popular, sobre todo en los Estados Unidos. Por ejemplo, el programa de la jueza Judy tuvo 26 temporadas entre 1996 hasta el 2021. Y aunque ya no se graban capítulos nuevos, todavía hay repeticiones en canales gringos y también en algunas plataformas de streaming. Por otro lado, Caso Cerrado también adopta elementos de los talk shows, esos programas donde va la gente a contar sus testimonios sobre algún problema que se esté debatiendo. En la televisión en español ha habido muchos formatos así. Probablemente los más famosos son el show de Cristina, que si son jóvenes de repente no lo recuerdan tantos, pero fue muy popular entre nuestras madres y abuelas. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que a mi abuela le encantaba ese programa, así que pues un saludo a mi abuela si está viendo esto. Y otro que muy probablemente todos sí ubiquemos es el programa de Laura Bozzo. En esos programas las personas iban a contar sus problemas ante la conductora y muchas veces ante un panel de expertos. Pues bien, Caso Cerrado logró capturar lo mejor de esos dos géneros televisivos, el drama de los talk shows y la estructura de un tribunal o una corte. Había gritos, llanto, violencia, pero también casos que se complementaban con un panel de expertos en distintas áreas. Toda esta combinación dio resultados. Y de hecho la doctora Polo dijo algo muy interesante sobre esto en una entrevista con la BBC. Hubo un momento donde sí había muchos golpes, porque eso es lo que le gustaba a la gente. Y a mí que me perdone el público, pero a ellos les gustaban las cosas morbosas. Y mientras más morbosas, más las miran. Eso se nota cuando ves que existen incluso recopilaciones de peleas o insultos que se dieron en el programa, algunas de ellas hechas por las propias cuentas oficiales.
La popularidad del show hizo que a partir del año 2010 Caso Cerrado empezara a tener 3 horas diarias en la programación de Telemundo, lo cual es una locura porque es muy raro que un canal de televisión apueste tanto tiempo de su parrilla a solo un programa. Además, el éxito comercial no solo venía de la audiencia, sino también de los bajos costos de producción. Caso Cerrado siempre se grababa en el mismo set, que sí, que cada X tiempo se remodelaba, pero muy pocas veces la doctora hizo el programa en otro lugar, como una vez en Chile y otra en Los Ángeles. Y no es menos cierto que las situaciones presentadas en Caso Cerrado muchas veces se tornaban súper absurdas, como ese video que seguramente se han topado donde se hacía una familia en Roblox. Ve la foto de familia. Pero si son animalitos pero rudimentarios. O cuando supuestamente un participante secuestró a la doctora Polo con una patilla de lentes, poco raro. Por eso mismo, el programa ha recibido muchísimas críticas y ha sido tachado como telebasura. Pero yo no les voy a mentir, a mí Caso Cerrado me entretenía mucho cuando lo veía. Porque si el caso era absurdo, pues me reía, y si era serio, pues me lograba enganchar con todo el drama que había alrededor. Ahora, toca resolver 2 dudas que tal vez se han estado haciendo a lo largo del video. La primera, ¿los casos que presenta el programa son falsos? Sí. En todas las entrevistas que le hacen a la doctora siempre le preguntan lo mismo. Y la respuesta es que los panelistas pasan por un casting para representar un caso. Ese caso puede estar basado en un problema real o puede ser totalmente inventado por los guionistas del programa. Al final, eligen a las personas que mejor se adapten al papel que quieren representar y les pagan por aparecer en el programa. Y en los créditos del show solía aparecer una leyenda que decía que los casos eran dramatizados. En Caso Cerrado incluso llegaron a salir figuras que hoy son bastante conocidas en redes sociales. Aún así, la doctora siempre insiste en 2 cosas. La primera, que ella no hablaba con los participantes antes de grabar ni seguía ningún guión. Y segundo, que lo importante no era si el caso era real o no, sino la lección que dejaba, porque su programa era ante todo un programa de entretenimiento. Esos programas eran recreados. Habían personas que eran los verdaderos. Sí. Y venían los verdaderos y pasaban cosas. Y había un contrato de arbitraje que se firmaba. Y yo me encontré gente en corte. Qué maravilla. En corte, acá, en el 11th Judicial Circuit. Ahí bueno, además se ahorraban unos reales, porque el arbitraje cuesta aquí. Y la gente me decía, mira, la decisión que tomamos en Caso Cerrado fue la que hemos venido a presentar aquí, nuestro divorcio. Qué maravilla. Ya está hecho y resuelto. Los demás casos, muchos eran recreados, casos reales. Claro, sí, que sí. habían pasado. Y la gente me dice, ay, pero eso es todo mentira. No. Mira, señores. Eran aquí dramatizados. Dramatizados, Claro. y no por actores. Esa es Claro. la otra. La gente quiere que todo el mundo es un actor. Ay, mira qué maravilla. Pues no, señores, hay gente que no tiene miedo a la cámara, que son naturales, que tienen una idea de algo y van y lo hacen muy bien. La historia era real. Y para mí, ese es el valor más increíble de Caso Claro, Cerrado. total. Porque estás contando una historia que le pasó a alguien y que tuvo un desenlace, sí, claro. tuvo algo. Porque La segunda pregunta por resolver es, ¿por qué la doctora Polo nunca sucumbió a la violencia y le cayó a martillazos a alguien? Aunque muchos televidentes se lo pedían, según cuenta ella misma, ese no era su papel. Eso sí, nunca escatimó en insultar a algún panelista. ¡Cállate la boca! ¡Ay, qué hombre tan impertinente, Dios mío! El vividor este. Enano cabezón. Ni siquiera presta atención a la señora esta. Descarada y desgraciada. Son unos estúpidos, son unos necios, son unos anormales. La única vez que estuvo cerca de un altercado físico fue cuando le lanzó un vaso de agua a un participante. En paralelo a la producción de Caso Cerrado, la doctora intentó hacer otros proyectos como Persiguiendo Injusticias, un programa donde se investigaban crímenes sin resolver, y Ana Polo Rules, un show con un formato similar al de Caso Cerrado pero en inglés. Sin embargo, ninguno de estos 2 programas logró despegar y fueron cancelados al poco tiempo. Asimismo, publicó 2 libros, Querida Doctora Polo, Las Cartas Secretas de Caso Cerrado, volumen 1 y 2, que tratan sobre el contenido que nunca se llevó a la pantalla. La carrera de Ana María Polo no estaba exenta de controversias. A finales de 2010, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, prohibió la transmisión de varios programas en la televisión de su país, incluyendo Caso Cerrado. Y el tema político nunca le ha sido ajeno. No por nada su licenciatura es en Ciencias Políticas. En 2016 la doctora fue duramente criticada cuando aseguró que si Donald Trump ganaba las elecciones, ella se iría de los Estados Unidos. ¿Cómo imaginas que sería Estados Unidos si Trump llegara a la presidencia? Bueno, yo lo he dicho públicamente, me mudo.
yo me mudo de Estados Unidos. ¿Y qué pasaría con tu programa? No, yo me voy, no, yo lo grabo de cualquier sitio, si yo lo puedo grabar, yo puedo grabar Caso Cerrado de cualquier lugar del mundo. El no irse también le contrajo algunas críticas. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El 26 de noviembre de 2016 fue el primer amanecer en casi 60 años en que los cubanos despertaron sin Fidel Castro con vida. Mientras algunos lamentaban su desaparición física, otros la celebraban. Y como tantos cubanos que habían escapado de la isla para nunca volver, Ana María Polo también tuvo su propia reacción a la muerte de Castro. Me acabo de enterar que Fidel Castro está muerto. ¿Y saben qué? Aunque nunca le he deseado la muerte a nadie, creo que la muerte es necesaria para que ciertas personas se borren de la esfera de nuestras vidas. Hemos vivido tantos años subyugados, encarcelados por la mentalidad de Fidel Castro, que creo que hoy es un día feliz. No sé, la muerte tiene sus cosas negativas, pero al final la muerte también es un hecho que limpia, borra y deja que otras cosas pasen de nuevo. Y yo creo que es un gran día para la humanidad. Algunos criticaron la reacción de la abogada ante la muerte del dictador. Otros, por el contrario, la entendían. Sin salirnos del tema de la política, dijo que nunca se involucraría en ella, pero aseguró que hace años le hubiera gustado presidir un gobierno de transición en Cuba. Nunca me metería a la política. Jamás. Hubo una época que pensé me gustaría ser presidente de transición en Cuba, porque es mi país natal. Y he llorado los 60 años de calvario que viven y quisiera verla libre antes de que llegara mi muerte. Quisiera poderla pisar de nuevo. La dejé de pisar cuando tenía 2 años de edad. Tengo 60, 58 años que no. En 2018 fue demandada por su exproductora Marlene Kaye por $2 millones. La demanda estaba relacionada con los derechos de propiedad de Caso Cerrado, y las cosas no terminaron bien entre ellas. Durante esa época, 2 colaboradores muy conocidos del programa, la psicóloga Vivian González y el doctor Misael González, hablaron de sus salidas. Vivian aseguró que en 2016 ya no fue requerida para una nueva temporada y que nunca le notificaron esa decisión. Por su parte, el doctor Misael no estuvo conforme con la forma en que trataron el despido de la psicóloga. Eso provocó tensiones con la abogada y 2 semanas después fue despedido. Durante todos esos años de éxito, la jueza también tuvo que enfrentar pérdidas personales. En 2013 falleció su padre Joaquín y en 2018 su madre Delia. A finales de 2019, Ana María Polo anunció que no renovaría su contrato con Telemundo, cerrando así su relación con la empresa y poniendo fin oficialmente a Caso Cerrado. El programa se siguió transmitiendo, pero únicamente con repeticiones. Según ella, era momento de tomarse un descanso. Grababa entre 300 y 400 episodios al año, con sesiones de grabación de hasta 15 horas 2 veces por semana. Tras el final del programa, la doctora anunció la producción de una película inspirada en Caso Cerrado junto a la productora chilena Forastero. El guión, según se sabe, estaba bastante avanzado, pero el proyecto nunca se concretó, o al menos está varado hasta nuevo aviso. En 2021, el alcalde de Hialeah en Miami renombró una calle en su honor. Y una cosa que se me olvidaba mencionar, es que existe un día de la doctora Polo. La ciudad de Houston, en Texas, conmemora cada 12 de marzo el día de la doctora Ana María Polo. En 2022 se anunció su regreso a la televisión con un formato renovado de Caso Cerrado, pero fuera del anuncio inicial no se supo mucho más al respecto. En 2023 salió en el videoclip de la canción Cosmo del reggaetonero Ozuna, un crossover inesperado pero que nunca superará a este.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es este enredo? ¡Minions! ¡Ustedes no aprenden! Hoy en día la doctora se mantiene activa en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, donde publica con frecuencia, aunque manteniendo reservada su vida personal, un aspecto fundamental en su carrera. En los últimos años se ha enfocado en promocionar productos de salud y otros insumos, y de vez en cuando concede entrevistas para podcasts o programas de televisión. Esta baja exposición la ha convertido en ese tipo de figuras que cada tanto se rumorea que han muerto, y este es un bait en el que muchas veces caen las abuelitas, y por eso es que más de una vez la propia doctora ha tenido que salir a desmentir su muerte. Estoy viva, no estoy enferma, como dicen por ahí las redes sociales, que tengo cáncer, que me estoy muriendo. ¿Dicen esas cosas? Ay, no, Ay, por Dios. Que me he muerto 1000 veces. Estoy viva, estoy gozando de mi retiro. O incluso otros rumores como que se casó con Ana Gabriel. Aunque desde diciembre de 2019 no se han grabado nuevos episodios del programa, este sigue vigente. Su canal de YouTube acumula millones de vistas cada mes y Telemundo incluso anunció un programa 24 horas de caso cerrado en varias plataformas de streaming. Y si bien la doctora no ha descartado del todo un regreso a volver a hacer el programa, ha dicho que tendrían que darse ciertas condiciones para considerarlo. Se dieran todas las condiciones perfectas y fuera como se ve en la televisión hoy en día. Hoy se ve la televisión en series y hacemos, no sé, 10 capítulos aquí y 10 después y 10 luego y hacemos al final 40 capítulos al año. Y a todo esto también se le suma que dio de baja su licencia como abogada de familia en el estado de la Florida. Por ahora está disfrutando de su retiro mientras conserva el sueño de volver algún día a la tierra que la vio nacer, cuando en ella exista una democracia plena. Caso Cerrado es un programa que dejó huella en la televisión. Te puede gustar o no, pero hay que reconocerle una cosa, y es que cumplió con su propósito. Fue un programa que entretuvo a millones de personas durante casi 2 décadas. Y lo más curioso es que aunque hace más de 6 años terminó, ha encontrado una nueva vida y audiencia entre los jóvenes y adolescentes. Y coño, es que nos ha dejado un montón de momentos icónicos como este. Hello, good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. O como este otro. Y si me quito hay luz, si me pongo no hay luz. Y si le doy al martillo suena, y si no le doy no suena, y si le doy suena, y si no le doy no suena. La clave de todo esto es que encontraron una figura carismática que es capaz de mantener en vilo a la audiencia con Ana María Polo. Pero bueno, hasta aquí dejo el video, amigos, pero no sin antes preguntarles, ¿conocían algunos aspectos que conté sobre la vida de la doctora? ¿Les gustaba Caso Cerrado? Los estaré leyendo. Y también los invito a darle like y que se suscriban y todo eso si es que les gusta. Y sin más que agregar, mis panas, nos vemos pronto. Chao. He dicho, caso cerrado. ¡Pam, pum!